Hola, buenos días. Soy Sara Rueda, una de las profesoras de la línea de oposiciones de Máster D. Y hoy os voy a hablar sobre las materias peligrosas. Vamos a ver algunos conceptos sobre lo que son las materias peligrosas, su clasificación. Y creo que es un tema bastante interesante para los que opositáis a bomberos, también para aquellas personas que trabajáis en el transporte de mercancías o los que queréis obtener el título del CAP. Vamos a comenzar. A ver, la clase de hoy la vamos a estructurar en estos 4 puntos. Primero les vamos a dar lo que es la definición de materias peligrosas, la reglamentación existente aquí en España y a nivel internacional sobre ellas, la clasificación de estas materias peligrosas y luego vamos a ver cómo se etiquetan y cómo podemos identificarlas en un vehículo. Comenzamos entonces por dar la definición. Decimos que una materia peligrosa son todos aquellos materiales perjudiciales que durante la fabricación, transporte o manipulación pueden generar o desprender polvos, humos, gases o vapores capaces de lesionar de algún modo a una persona que entre en contacto con ellos o con la sustancia que los provoca e incluso dañar vehículos, edificios y otras instalaciones. Es una definición un poquito larga, pero lo que os tenéis que quedar principalmente es que, vamos a indicarlo más concretamente, que se entiende por materias peligrosas todos aquellos materiales perjudiciales, a ver que os lo indico más, que durante, sobre todo, fabricación, transporte o manipulación, ¿vale? Durante esos 3 pasos pueden generar o desprender polvos, humos, gases o vapores capaces de lesionar de algún modo a una persona. Eso sería lo más importante de la definición. Vamos a continuar. Bien, cuando estamos hablando de materias peligrosas que son objeto de transporte, solamente transporte, cuando se están transportando bien sea por carretera, por ferrocarril, por barco o por avión, ya entonces hablamos de mercancías. Ya no estamos hablando de materias peligrosas, sino de mercancías peligrosas. Y así vamos a ir nombrándolas a lo largo de la clase, porque son materias peligrosas objeto de transporte. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora la reglamentación. ¿Qué reglamentación hay aquí en España? Que veremos que actualmente coincide con la reglamentación internacional, pero que hasta ahora, hasta hace unos años no era así. Lo más importante, por carretera, el ADR. El ADR, a ver que os lo voy a marcar, es el Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera. Antiguamente era el TPC, que era el transporte de materias por carretera aquí en España, pero se unificó de forma internacionalmente junto con la reglamentación internacional y ahora tanto aquí en España como en el resto de los países es el ADR. En cuanto a ferrocarril tenemos el RID, Reglamento Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. Lo mismo, antiguamente existía una reglamentación española de transporte de mercancías por ferrocarril, el TPF, pero estas dos, como os indico, ya están derogadas y se utilizan tanto en España como en el resto de países ADR en carretera y RID para el ferrocarril. Continuamos. Para transporte de mercancías por mar tenemos el IMDG, que es el Código Internacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Mar. También coincide que a nivel internacional es el IMDG. Y por aire es el Reglamento Nacional e Internacional de Transporte Aéreo de Mercancías Peligrosas, IATA. ¿De acuerdo? Lo que más interesa a los bomberos y a todas aquellas personas que estéis trabajando con el transporte de mercancías es el ADR, como vemos aquí, el que es por carretera. Podéis encontrarlo en la web del Ministerio de Fomento. El ADR se actualiza cada 2 años. Cada 2 años y encima en los años impares, suele caer siempre en los años impares. Por lo tanto, este año 2013 hay una actualización del ADR. Veremos aquí en la página web del Ministerio de Fomento que está todavía en proceso de elaboración, pero quizás pues hacia junio, por ejemplo en 2009 fue en junio cuando se publicó ya en el Boletín Oficial del Estado. Vamos a verlo, tenéis que entrar a la página web del Ministerio de Fomento, bajamos un poquito y aquí en áreas de actividad tenéis transporte terrestre,
pincháis y dentro de transporte terrestre, mercancías peligrosas y perecederas. Aquí, pinchamos. ¿Veis? Está indicado el ADR 2011, que el ADR 2011 es el último que está en vigor ahora, y hay un texto provisional ya de 2013. Podemos pinchar encima y verlo. Publicado en el BOE, mira, justamente, pues 14 de marzo se acaba de publicar. Lo único que a lo mejor entrada en vigor no ha sido justamente ahora, sino que entrará en vigor un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Pero ya se ha publicado en el BOE, entonces ya directamente entrará ya en vigor. Pues ya digo que en 2011 entró en vigor aproximadamente en junio. Entonces prevemos que este año más o menos sea lo mismo. Habría que leer el boletín oficial del Estado. Vale, de acuerdo. Pues entonces vamos a volver a las diapositivas. Perdonad un momentito. ¿Vale? Bien, el ADR os recomiendo que lo leáis, no estudiarlo porque es un documento muy, muy largo, pero que lo leáis y que os lo recomiendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. A ver, ahora vamos a pasar a la clasificación de las sustancias peligrosas, de las materias peligrosas. Esta clasificación la estableció el Comité de Expertos de Seguridad de la ONU y en lo que se llaman las recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, es decir, el libro naranja, es comúnmente conocido como el libro naranja. Aquí es donde se establece la clasificación de estas materias peligrosas. Son 9, vamos a verlas. La primera clase se corresponde con las sustancias y objetos explosivos. Bueno, antes de nada, antes de continuar, os voy a decir que estas 9 clases, el orden no quiere decir que sean más peligrosas o menos peligrosas, es un orden aleatorio. Simplemente se han clasificado así, pero no tienen por qué ser un orden de peligrosidad. Entonces, comenzamos por la primera. Clase 1, sustancias y objetos explosivos. Serían aquellas sustancias explosivas y objetos explosivos, excepto las que son demasiado peligrosas para ser transportadas, y aquellos cuyo principal riesgo corresponde a otra clase. Por ejemplo, una materia que fuera explosiva y también que sea, por ejemplo, tóxica a nivel médico. Entonces, pues esa sustancia que es tóxica quedaría clasificada en otro tipo en vez de aquí. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir corresponde a otra clase. También sustancias y objetos no englobados anteriormente que se fabriquen para producir un efecto práctico, explosivo o pirotécnico. ¿De acuerdo? Bueno, en general quedaros con la clasificación de sustancias y objetos explosivos. Siguiente. La 2. La clase 2. Gases comprimidos, gases licuados, gases disueltos a presión y refrigerados. Gases comprimidos son aquellos que no se licúan por presión a temperatura ambiente. Gases licuados, pues aquellos gases licuados por presión a temperatura ambiente. Unos serían que no se licúan a temperatura ambiente y otros que sí que se licúan a temperatura ambiente. Estarían dentro de la misma clase 2. ¿Vale? Ejemplo, tenemos el cloro y el propano. Gases disueltos a presión en un disolvente. También tenemos casos, como por ejemplo el del amoníaco, que puede estar absorbido en una sustancia porosa. Último caso que está dentro de esta clase son los gases criogénicos licuados por frío, por ejemplo el aire líquido o el oxígeno. ¿De acuerdo? También entrarían dentro de esta clase 2. Clase 3, líquidos inflamables. Líquidos inflamables, los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contienen sustancias sólidas en solución o suspensión que tengan un punto de inflamación inferior a 60 grados. Los más conocidos y los que más veréis, como por ejemplo gasolina, alcohol, entrarían dentro de esta clase 3. Estos son los vehículos que más vais a ver de transporte por la carretera. Lógicamente los de gasolina, en fin, todos aquellos líquidos inflamables. Sólidos inflamables, clase 4. Serían, por ejemplo, pues la celulosa, o sea, papel, transporte de serrín, azufre también. Sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea, muy peligroso, por ejemplo, el fósforo blanco. O sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, también muy peligrosos, como el sodio o el potasio. Veremos más adelante que estas sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables necesitarán en su nomenclatura una descripción específica, que os la explicaré después. Vale. Clase 5. Sustancias comburentes,
peróxidos orgánicos, sustancias comburentes, por ejemplo, cloratos, percloratos, nitrato sódico. Y peróxidos orgánicos, el más común y el más conocido por todos, por ejemplo, el agua oxigenada. Clase 6, sustancias venenosas, tóxicas y sustancias infecciosas. Todas aquellas, por ejemplo, restos de hospitales, en fin, venenosas, por ejemplo, pues tenemos el cianuro, el óxido arsénico, y luego dentro de las infecciosas, es que es lo que os decía, pues de restos de hospitales, microorganismos patógenos o parásitos. ¿De acuerdo? Clase 7, materiales radiactivos. El que presenta cierto riesgo de radiactividad. ¿Qué es la radiactividad? Es la capacidad de las partículas de ciertos elementos químicos de desintegrarse espontáneamente. Aquí también englobaríamos tratamientos médicos contra el cáncer, por ejemplo, que pueden ser también materiales radiactivos que se transporten por carretera. ¿Vale? Tendríamos como ejemplo el radio, el torio o el uranio. Vamos terminando. Clase 8, sustancias corrosivas en general. Por ejemplo, ácidos fuertes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorhídrico, el hipoclorito de sodio, que es la lejía que todos conocemos, hidróxidos sódicos, la sosa, todas estas sustancias que son muy corrosivas a concentraciones muy altas entrarían dentro de la clase 8. Y la última, clase 9, todas aquellas sustancias que no estarían englobadas en las anteriores. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues, por ejemplo, pilas de litio. ¿Vale? O aquellas sustancias como también nos ponemos como los insecticidas que pueden producir dioxinas en el caso de que se produzca un incendio. Vale, venga, pues entonces ya hemos visto las clasificaciones. Vamos a pasar ahora a ver cómo se identifican todos estos productos. La clasificación aquí en nuestro país viene dada por el nombre de la mercancía, identificada con un número que vamos a llamar como número ONU, con etiquetas de peligro y rótulos, y con el panel naranja. Son las tres que más se utilizan. Luego, el código Hatchem se utiliza a nivel internacional. En algún caso lo podemos ver también aquí en España, pero ya digo que las más normales son las tres primeras, que son las que más vamos a incidir, las que más vamos a ver. Y luego el diamante de peligro o código NFPA, que es un código americano. Vamos a ver entonces en qué consiste la identificación de los tres primeros puntos. Número ONU. ¿Qué es el número ONU? El número ONU es un código numérico de 4 cifras que sirve para unificar la nomenclatura de estas sustancias, identificando cada una de ellas con dicha cifra. O sea, va a ser una sustancia, un código número ONU. Código por 4 cifras. Vamos a verlo en la siguiente tabla. No tiene ninguna lógica a seguir, simplemente las han clasificado así. Han cogido y han dicho, bueno, pues el 1001, ¿a quién corresponde? 1001, acetileno disuelto. 1003, aire líquido refrigerado. Y así con todas las sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que siempre que veamos en un panel el número 1013, 1012, podremos ir a la tabla y ver a qué sustancia se corresponde. Esta tabla completa con todas las materias peligrosas la encontraréis en el ADR que os mencionaba anteriormente. Etiquetas de peligro, seguro que las habréis visto en muchos camiones, furgonetas, en fin, en el transporte por carretera se ve continuamente. Las etiquetas de peligro son símbolos que se usan para identificar visualmente y desde la distancia las materias peligrosas. Se colocan tanto en los recipientes como en los vehículos. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, la número 1, que sería una sustancia explosiva, con el símbolo. Así ya de un golpe de vista podemos ver qué peligrosidad tiene esa materia. La número 2, que sería un gas inflamable, clasificado en el punto 2.1 del libro naranja. ¿Vale? Sería una llama negra sobre un fondo rojo. Otro ejemplo, este está en amarillo porque se añadió en la última modificación del ADR. El 5.2, peróxido orgánico, es una llama negra o blanca con fondo mitad superior roja y mitad inferior amarilla. ¿De acuerdo? Son ejemplos de las etiquetas que podéis encontrar. Todas estas etiquetas las tenéis también indicadas en el ADR, están allí explicadas y clasificadas. Una materia radiactiva, también habréis visto este símbolo muchas veces, es el trébol esquematizado negro sobre fondo blanco, materia radiactiva. Materia corrosiva, una mano, que parece que le está cayendo el líquido corrosivo,
y con la mitad blanca, mitad superior blanca y mitad inferior negra. Aquí siempre llevan el número de la clasificación de la materia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahora pasamos a lo que es el panel naranja. El panel naranja, lo habréis visto también en la parte de atrás de muchos vehículos, es una placa que sirve para identificar las unidades de transporte de mercancías peligrosas. Esta placa tiene unas dimensiones de 40 por 30 centímetros o de 40 por 40. Está bordeada por una franja de color negro de no más de 15 milímetros y dividida en dos partes por una banda media horizontal de esa misma anchura. Vamos a verla. Bueno, la veremos en las siguientes diapositivas. Por lo tanto, entonces es una placa con una parte superior y una parte inferior, y en la parte entonces inferior aparece el número ONU de la sustancia y en la parte superior aparece un código que sirve para identificar el peligro de esa mercancía. A ver. Vamos a verlo, eso es. Aquí tenéis el panel naranja, que os sonará de eso, de haberlo visto en muchos vehículos. En la parte inferior tenemos el número de identificación de la materia número ONU, por lo tanto ya si no nos podemos saber de memoria todas las materias, pero si necesitamos identificarla con el 1203 ya nos diría directamente lo que es. Si no, nos podemos hacer una idea de qué tipo de sustancia es con el código de aquí arriba. El código 3, ahora os lo iré enseñando, pero el código 3 significa que es una sustancia inflamable. Al repetirse dos veces el 3, significa que es muy inflamable. Cuando repetimos el número, quiere decir que esa peligrosidad se multiplica. Os lo iré explicando ahora con algún ejemplo. Vamos a ver, lo que os decía. El primer número representa el riesgo principal de la sustancia, de acuerdo con la codificación que nos dan también en el ADR. Por ejemplo, en ese que ponía 33, el 3 significa inflamabilidad de materias líquidas. O sea, que sería un líquido inflamable. Es el que más vais a ver, porque como lo que más se transporta son gasolinas, el 33 es el número que más vais a ver. Es un gas inflamable y como está repetido el 3, significa que es muy inflamable. El 2 sería, por ejemplo, emanación de gas resultante de presión o de reacción química. Hay más números. No empieza por el 1, empieza directamente en el 2. A ver si me podéis pasar a la siguiente diapositiva, ahora mis compañeros, la siguiente. Ahí estamos. Vale, la 4 significa inflamabilidad de materia sólida o materia sólida susceptible a autocalentamiento. 5 son sustancias comburentes. 6 sería toxicidad o peligro de infección. 7 radiactividad, ¿veis? Más o menos se corresponde con la clasificación del libro naranja. 8 corrosividad y 9 peligro de reacción violenta espontánea. Entonces, continuamos. El segundo y tercer número, normalmente vamos a ver solamente 2, pero en algunos casos también hay hasta 3 números. El segundo y tercer número sirven para representar los peligros secundarios de esta forma. Hay veces que nos aparece un 0. Si nos aparece un 0, quiere decir pues, que no hay ningún peligro más. Simplemente pues, esa sustancia es inflamable y ya está. Si apareciera un 2, significa que es explosiva, un 3 inflamable, un 5 comburente, un 6 que es tóxica, un 8 corrosividad. En fin, aquí tenéis la lista de todos los significados de los números. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, el número 20, ¿qué significaría? Significaría por el 2 que es un gas no inflamable, pero como luego ya viene un 0 seguido del 2, ya esa sustancia ni es corrosiva, ni es tóxica, ni nada más. ¿De acuerdo? El 25 sería un gas por el 2 y además ese gas sería comburente por el número 5. ¿De acuerdo? El 33 que os hablaba antes es el que más veréis, es un líquido inflamable, pero como volvemos a poner otra vez el 3, significa que es muy inflamable. ¿Vale? 68 sería 6, una materia tóxica, pero además, como hemos añadido el 8, significa que es, además de tóxica, es corrosiva esa sustancia. ¿Vale? Y así iríamos con todas. En el ADR también tenéis un listado de sustancias con sus códigos de peligro y tenéis alguna excepción, quizás puede darse, pero vamos, ahí tenéis un listado bastante grande con el que podéis practicar.
Vale. Entonces, luego hay que tener 3 cosas en cuenta. Lo que os he ido hablando ya a lo largo de la clase. Cuando la primera cifra figura 2 veces, como en el caso del 33, significa que la señal de intensificación del peligro, o sea, que es señal de que se intensifica, el peligro relacionado con ella. Lo que eso he querido decir, es un 33, entonces no es inflamable, sino que es muy inflamable. Cuando el peligro de una materia puede ser indicado suficientemente con una sola cifra, se complementa con el 0 al final. Es decir, que esa sustancia simplemente es corrosiva, por ejemplo, y ya está. Y nada más. Entonces pondríamos un 0. Y luego, esto sí que es también muy importante, lo que os decía antes, por ejemplo, con el sodio. Cuando va una letra X precediendo el código, significa que a esa sustancia no se le puede echar agua. Muy importante para los bomberos. Cuando van a extinguir un incendio provocado por una sustancia que lleva una X delante, nunca jamás hay que echar agua, ¿vale? Se tendría que tratar con espumas o con otro tipo de medio de extinción. Bueno, pues hasta aquí la explicación de la clase de hoy. Simplemente dejaros como propuesta para que planteéis para que planteéis las respuestas a estas sustancias tanto en el campus virtual, si queréis, como en las redes sociales, que nos digáis, por ejemplo, pues a qué se correspondería la sustancia X 462, la 323, la 44, 323 aquí, 623 y 368, para que veáis también que hay de 3 cifras. El ADR, si queréis, os podéis ayudar de él, descargándolo de la página web del Ministerio de Fomento. Y hasta aquí, esperar que os haya ayudado con esta sesión. Y nada más, si tenéis alguna duda la podéis dejar en el campus virtual, como siempre, y esperar que os sirva de ayuda. Muchas gracias.